8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por recuperar la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal; el doctor Julio Echeverría, es académico y politólogo; y el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. Les invitamos a un diálogo para analizar desde diferentes aristas las perspectivas con el nuevo gobierno. Partimos de una administración de año y medio y con problemas profundos el Ecuador: económico, social, seguridad, seguro social ecuatoriano, una crisis profunda, y los grandes desafíos, que fue parte de la campaña. Por cierto, se suele decir, una cosa es decir en la campaña y otra aterrizar en la realidad, pero hay desafíos que pueden exigir al gobierno cumpla con las promesas. Y entre esos grandes desafíos está la generación de empleo, el, el alza de pensiones, bonos. Hoy Diario El Universo publica precisamente los trabajadores y empleadores mantienen reuniones en torno al Consejo Nacional del Trabajo para hablar del salario básico unificado. Y los trabajadores hablan de $550, a sabiendas, ojalá ganaran más los trabajadores, pero hay que financiar esos recursos, hay que financiarlos. Ecuador tiene uno de los salarios básicos más altos de la región, 450, y hoy ya piden $550. ¿Cómo sostener eso con una economía compleja, difícil, sin recursos? ¿Cómo sostener? Difícil en estas circunstancias. Quiero empezar con el economista Jaime Carrera. ¿Cómo asumir estos desafíos de generar empleo, dar estabilidad económica y las demandas que siempre existen en el país? Muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a ti, a la audiencia, al doctor Echeverría y al doctor Puente. La generación de empleo, evidentemente, que es una demanda muy sentida de la sociedad. Pero más allá de los aspectos puntuales que mucho se ha discutido en el país sobre la generación de trabajo y qué habría que hacer, creo que la generación de empleo necesita un entorno de diversos aspectos para que el inversionista pueda arriesgar sus capitales. El Ecuador ya dio un primer paso, me parece fundamental, para generar trabajo, que eligió vivir en democracia. El Ecuador tiene que encontrar las formas de generar trabajo con plena vigencia de la democracia, de las libertades económicas, de las libertades políticas, de las libertades individuales. Esto es importante y muy importante, muy importante. Preservar y fortalecer la democracia para generar trabajo. Ahora bien, dentro de este entorno democrático, la generación de trabajo requiere un entorno de confianza, de certidumbre. Si no hay confianza y no hay certidumbre, no hay inversión. Luego, para generar trabajo se requiere inversión y se requiere crecer. Sin inversión tampoco hay trabajo. No hay trabajo. Y tenemos que tener en cuenta en el Ecuador que el nuevo gobierno va a estar prácticamente un año. Un año que puede hacer cosas, no más, porque ya 2025, los inicios de enero a mayo, será absolutamente imposible hacer reformas. Ya se está pensando en las elecciones. Entonces el gobierno tiene un año y no se puede hacer mucho en un año. Se puede hacer algo indispensable. Y eso indispensable está en, por ejemplo, tratar de no contaminar el sistema financiero y la dolarización mediante los graves problemas fiscales que va a tener el próximo gobierno. El próximo gobierno va a tener un déficit
quizás superior a los 6.000 millones de dólares. Para generar trabajo, habrá que evitar que el déficit fiscal contamine al sistema financiero a través de solicitarle al sistema financiero que compre bonos o alguna otra medida. Y también evitar que el déficit fiscal contamine la dolarización usando las reservas del Banco Central, por ejemplo. Eso no genera confianza para invertir. Eso genera incertidumbre, aleja las inversiones. Luego, tendrá que establecerse las bases mínimas en el país, de tener una sostenibilidad de la economía y del fisco, ¿no? Que es fundamental. Y dentro de eso, garantizar de alguna manera el respeto a los contratos. Entonces tomamos la seguridad jurídica. En el Ecuador tienen que establecerse bases jurídicas para garantizar los contratos en las inversiones. Sin garantías jurídicas para invertir, en el Ecuador no se va a poder invertir. Para generar trabajo hay que bajar el riesgo país. Si no se reduce el riesgo país, no van a haber inversiones. En dolarización, se necesitan flujos de dólares de afuera. El sistema financiero requiere un riesgo país bajo para poder contratar créditos afuera, créditos externos, y poder dar créditos al interior y que se fomente a través del crédito la inversión y la generación de trabajo. Las empresas requieren un riesgo país bajo para que puedan las empresas contratar afuera créditos externos, traer dólares y impulsar sus inversiones y generar trabajo. Entonces, bajar el riesgo país es fundamental y se requiere para eso un entorno de gobernabilidad, Miguel. Si no hay gobernabilidad en el país, no va a haber inversión y no va a haber trabajo y no va a haber menos pobres. Pero no gobernabilidad solo en el ámbito político, con la asamblea, con los espacios que se tengan que encontrar, sino gobernabilidad social. Jamás va a haber trabajo e inversión en el Ecuador si los sectores sociales, si los trabajadores continúan tomándose las calles y reclamando absolutamente todo, reclamando mayores sueldos, demandando al Estado todo, sin que el Estado pueda satisfacer sus necesidades, o tomándose las calles para alejar las inversiones. Entonces, la gobernabilidad política y social es esencial para generar trabajo y para que vengan las inversiones. Sin gobernabilidad no van a haber inversiones. Luego, luchar contra la inseguridad. La inseguridad también aleja las inversiones. Si las personas no están seguras para abrir sus tiendas, o para construir, o para invertir, bueno, pues no se invierte. Entonces la inseguridad aleja las inversiones. Mira tú la gran tarea que hay que hacer en cuanto a la generación de trabajo. Luego, los gobiernos seccionales. Los gobiernos seccionales tienen que sumarse en la cruzada para generar trabajo. ¿A través de qué? Si un constructor quiere construir, bueno, eso es una odisea lograr los permisos de los municipios, ¿no? Los permisos de los bomberos. Es decir, invertir en el Ecuador en la construcción es una tarea muy compleja porque hay una serie de trabas en los gobiernos seccionales y en el Estado mismo, ¿no? Entonces, agilizar las trabas, permitirle al inversor que invierta rápidamente y que genere trabajo. Las universidades. ¿Qué gente, los jóvenes, ahora que se habla de empleo joven, qué estudiantes salen de las universidades? ¿Con qué capacidades para invertir, para innovar? Hoy que los jóvenes manejan tecnología, ¿sí? Y que hay un nuevo horizonte de generación de trabajo a través de nuevos medios tecnológicos, la inteligencia artificial, la robótica, la innovación constante. Pero ¿qué jóvenes se producen en el Ecuador? ¿Qué calidad de trabajadores se producen en el Ecuador?
Y luego tenemos los trabajadores, además. ¿Qué trabajadores tenemos? Los trabajadores demandan trabajo, sus espacios, aumento del mínimo vital, pero están en las mismas formas de trabajar de hace 80 años, ¿no? Entonces, la generación de trabajo tiene un entorno múltiple de cosas. Y este gobierno apenas va a tener un año para hacer algo sobre esto. Entonces, al gobierno no le vamos a poder exigir todo en un año. Lo que sí debemos de exigirnos nosotros mismos y entender que solo con la contribución de todos podemos sacar adelante el país, Miguel. Bienvenido al doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. ¿Cómo generar empleo pleno en el Ecuador? Quisiera leer un par de párrafos de una investigación que hace el portal Primicias, que dice: incentivos a las empresas para crear empleo, pensión de jubilación mínima equiparable al salario básico y un bono para las madres embarazadas fueron algunas de las ofertas que el presidente electo, Daniel Noboa, hizo en campaña. Pero estas propuestas, pregunta, ¿son viables en un periodo de gobierno de año y medio, con un presupuesto estatal deficitario y otras urgencias sobre la mesa como la crisis de seguridad y el fenómeno del niño? ¿Cómo responder a esos desafíos, doctor Miguel Ángel Puente? Buen día. Buenos días, Miguel, Jaime, Julio y a toda la audiencia de esta prestigiosa radio. Bueno, los retos que tiene el nuevo gobierno son muy grandes. Creo que ya Jaime ha hecho un diagnóstico, una radiografía bastante detallada del mismo, pero creo que quisiera solamente resaltar que, de acuerdo a varias encuestas realizadas en los últimos tiempos, el país tiene principalmente tres problemas prioritarios. Uno, el de seguridad; dos, el problema económico; y tres, el problema de empleo. Y estos tres factores o necesidades están íntimamente relacionados unos con otros, porque si hay inseguridad, obviamente no se puede reactivar la economía; si no se reactiva la economía, no puede generarse nuevo empleo, y obviamente esto es un círculo que necesita el gobierno actual, el nuevo gobierno, poder efectivamente sacar adelante. En este sentido, hay unas propuestas del gobierno que necesitarán obviamente de una reforma legal y por lo tanto necesitarán de la Asamblea Nacional. Conocemos que el partido del presidente electo apenas tiene 14 asambleístas, por lo tanto tiene un bloque, pero no tiene obviamente una mayoría. Tendrá que verse ahí la capacidad de negociación y de tender puentes de carácter político con la Asamblea Nacional, si es que se quiere plantear una reforma de carácter legal a través de la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo creo que hay que pensar en que uno tiene que recordar los errores del pasado para no volver a cometerlos. El presidente Lasso, en su campaña para poder ser electo en el periodo que está terminando, hizo una oferta inicialmente de 2 millones de empleos durante los 4 años. Luego se aterrizó eso a 1 millón de empleos y vemos que lamentablemente esa es una tarea pendiente que queda en el gobierno. ¿Y por qué? Porque el gobierno pues planteó originalmente inclusive una ley laboral paralela, se planteó originalmente, una ley de oportunidades laborales, incluso se la llamó de esa manera, la cual ni siquiera tuvo oportunidad de ser discutida en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, yo me temo que en un periodo tan corto como el que estamos próximos a vivir en temas del periodo presidencial, va a ser muy difícil para el actual gobierno, para el gobierno del presidente Noboa, poder pasar una reforma legal. Lo ideal sería, yo creo que todos aquí coincidimos, que sería ideal tener un nuevo Código del Trabajo. El código actual viene de 1938, es un código que para su momento fue muy bien creado, muy bien diseñado, que ha recibido varias reformas legales en el tiempo, pero que creo que en este momento tiene que adaptarse a las nuevas realidades. Pero pensar en un nuevo Código del Trabajo en un periodo tan corto creo que es muy utópico. Pensar en una reforma profunda en materia laboral también creo que es difícil, o sea, creo que no es imposible, pero es difícil. El presidente Noboa ha anunciado posiblemente en los 3 primeros meses, en los 90 días de su gobierno, realizar una consulta popular. En mi opinión personal, creo que igual es desgastante porque estaríamos en otro proceso electoral que lo que hace es de una u otra manera pone pausa a lo que más necesita el país, que es reactivación económica. Todos creo que estamos conscientes que en la medida en que está un proceso electoral en marcha, la gente deja de tomar decisiones, espera cuál es el resultado para ver exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y por lo tanto, yo creo que otro proceso electoral como una consulta popular posiblemente es inadecuado, salvo que las preguntas de esa consulta popular sean de trascendental importancia y que tengan un efecto directo en la economía del país. Porque, como usted decía, Miguel, ¿qué necesitamos o qué hacemos para poder generar empleo?
Yo creo que solamente hay una forma de generar empleo, es la reactivación económica. Si no existen una mayor reactivación económica, las probabilidades de que exista mayor empleo se disminuyen considerablemente. Hay que mencionar que cómo se obtiene una reactivación económica, o cuál es la forma en la que se evidencia esa reactivación económica. Yo pienso que de dos maneras muy simples. Una es que hayan más empresas de las que existen el día de hoy. Y dos, que las empresas que actualmente existen sean más grandes. Es decir, si una empresa que hoy existe mañana abre una sucursal, entonces contrata más personas para esa sucursal. Si una fábrica que hoy existe mañana amplía una nueva línea de producción, contrata más personal para esa línea de producción. Es decir, solamente así se lo puede hacer. Y bueno, Jaime ha hecho un diagnóstico de varios elementos. Yo creo que una reforma de carácter legal, laboral, es importante, pero las normas per se no generan empleo. No es que el día de mañana con un nuevo código del trabajo o una nueva ley laboral todos van a tener empleo. No, eso es utópico. Entonces, el tener una nueva ley acorde a las necesidades actuales, con nuevas modalidades contractuales, con una mayor flexibilidad, aunque esa palabra a muchas personas no les gusta, pero que es necesaria, es un eslabón de una cadena que, sumada a otros eslabones, como por ejemplo, ya lo mencionó igual Jaime, la estabilidad, la seguridad jurídica, la gobernabilidad, hacen precisamente que se produzca este doble efecto, o que vengan nuevas empresas al país, o que se creen nuevas empresas locales en el país, o que las empresas que existen sean empresas más grandes. Entonces decía yo, para concluir, una reforma laboral en materia, una reforma legal en materia laboral creo poco probable, pero hay otros temas que sí le competen exclusivamente al gobierno nacional, y es justamente el tema relacionado, por ejemplo, a la autoridad laboral, al Ministerio de Trabajo, acuerdos ministeriales que puede expedir el Ministerio del Trabajo que permitan de una u otra manera llegar a esto, a generar condiciones más adecuadas, más amigables para que las personas puedan efectivamente contratar, para que las personas no piensen 10 veces si contrato a un trabajador, sino que si tengo la necesidad, lo más natural sea contratar, y que se produzca un fenómeno que la propia Organización Internacional del Trabajo, la OIT, está proponiendo, y es que se permita condiciones de flexibilidad para generar una mayor movilidad laboral. ¿Qué se entiende por movilidad laboral? El que una persona tiene empleo hoy, mañana tiene la posibilidad de migrar a otro empleo, tiene la posibilidad de dejar este empleo porque tiene la opción, la posibilidad de volver a ser contratado en otro lugar. Y eso es lo que necesitamos, es decir, las cifras nuestras, apenas el 35% de la población tiene un empleo adecuado. Es decir, más del 60 o casi el 65% de la población no tiene un empleo adecuado, es decir, o está desempleado o tiene un empleo inadecuado. Y esos son los temas graves que tiene efectivamente el nuevo gobierno, los retos. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que es una tarea conjunta, es un tema en el cual tenemos que unirnos a este debate los distintos actores del sector empresarial, el sector sindical, el sector trabajador, la academia, el gobierno nacional, y poder efectivamente generar políticas públicas que lo que busquemos es una solución en el mediano y en el largo plazo. Pero pensar en el largo plazo con un gobierno de transición tan corto creo que no es lo adecuado, pero sí hay que sentar las bases, dando señales. Lo que el gobierno tiene que hacer es dedicarse a gobernar, dedicarse a ejercer el gobierno con las facultades que a él le competen, sin esperar mayor tema por parte de la Asamblea, porque si no sería repetir los errores que ya cometió el presidente Lasso. Bienvenido al doctor Julio Echeverría, académico y politólogo. Doctor Echeverría, ¿cómo asumir este momento con un gobierno que va a completar el periodo del presidente Lasso, año y medio? En un año estaremos ya en proceso electoral para los comicios de febrero 2025. Pero ¿cómo asumir estos grandes desafíos económicos, generación de empleo, el propio tema de enfrentar a la pobreza? Buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto compartir con Jaime y con Miguel el panel. Bueno, yo creo que el gobierno tiene que tener la capacidad de conectarse con la situación del país, y creo que tiene que saber contagiar al resto del país esta claridad en el ubicarnos en qué momento estamos. Yo creo que hay dos conceptos que tiene que manejar o tendría que manejar el gobierno, que es el de la urgencia y el de la gravedad del asunto, de la situación por la cual está atravesando el país. En la medida en que estos dos elementos entren en juego, creo que se podrían generar las condiciones para un consenso amplio del país,
para salir de la crisis y para poder enfrentar en este corto tiempo de duración del gobierno, de manera eficiente, diríamos, sentar las bases de lo que podría ser una solución estructural más profunda a la crisis por la cual atraviesa el país. Entonces, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que si bien el tiempo de duración del gobierno es corto, es también un tiempo de oportunidades. Esto es, puede el gobierno sentar las bases para una transformación estructural de fondo. Ahora, creo que entonces el gobierno debería tratar de escapar de la tentación del cortoplacismo y apuntar a una afirmación de una línea de transformaciones estructurales más sostenidas. Y creo que aquí entra en juego una combinación entre lo que podría ser los requerimientos de la estabilidad macrofiscal, los requerimientos de una economía que crece, de una economía competitiva, con los requerimientos de una economía equitativa y sostenible al mismo tiempo. Entonces, combinar estos tres conceptos, competitividad, que quiere decir atracción de inversiones, que quiere decir estabilización macrofiscal, pero al mismo tiempo equidad en el sentido de reactivar la economía, de generar las condiciones para la generación de empleo y dar señales también de que es una economía que quiere caminar en dirección hacia la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es no solamente ambiental, la sostenibilidad tiene que ver con las posibilidades de que esta economía pueda afirmarse en el tiempo y dar señales tanto a nivel de los actores locales como a nivel de los mercados, a nivel de los organismos internacionales. Yo creo que la grave situación por la cual la grave situación económica por la cual atraviesa el país va a requerir de acuerdos sustantivos con los organismos internacionales para lograr salir del bache del déficit fiscal en el cual se encuentra el país. Entonces, y eso requiere a su vez generar consensos internos para que ese clima del cual hablaba Jaime, ese clima de estabilidad, ese entorno pueda irse configurando y pueda establecer las mejores condiciones para el desarrollo. Entonces, creo que el gobierno se ve en la obligación de diseñar una agenda de intervenciones que en alguna medida están ya en su programa de gobierno. Esto es cómo crecer la economía, cómo vincular el ámbito de la educación con el ámbito de la generación de empleo. Esto es con la industria, con las posibilidades de una economía que crece. Creo que ese nexo es extremadamente importante. Ahora, por supuesto que no se va a poder hacer, no se va a poder realizar un programa completo en este año y medio, pero sí pueden sentarse las bases de estos acuerdos entre actores que podrían dinamizar la reactivación económica del país. Economista Jaime Carrera, estos grandes desafíos, ¿cómo se pueden plasmar? Porque frente a las ofertas en campaña se aterriza en la realidad y en un corto tiempo corresponde priorizar las cosas. ¿Cuáles debieran ser la agenda de país de prioridades en este periodo? Lo primero que debería hacer el gobierno es decirle al país cómo lo reciben. Porque me parece que claro, el nuevo gobierno y la sociedad en su conjunto no tiene cabal conciencia de los números fiscales y económicos por los que atraviesa el país, al margen o además de todos los problemas que tiene el Ecuador: inseguridad, narcotráfico, debilidad institucional, bueno, y mil y un problemas que los hemos repetido. Pero si el gobierno no le dice al país cómo lo recibe y cuáles deben ser los esfuerzos que debe hacer la sociedad para superar
los grandes problemas económicos, fiscales, de empleo, de pobreza que tiene el Ecuador, poco va a lograr, porque además, parecería que en el Ecuador no existe plena conciencia de que estamos en un sistema dolarizado y las exigencias de ese sistema dolarizado. La dolarización le da una gran estabilidad económica al país, pero a su vez no permite visibilizar todos los problemas que se han incubado debajo de la alfombra en dolarización. Porque claro, las personas pobres, ricos, cuidan cada centavo. La dolarización ha controlado la inflación, permite mantener el poder adquisitivo de las personas, de las empresas, comerciar, contraer crédito. Pero ya ha llegado un límite en que en dolarización, ¿sí?, los elementos macroeconómicos fiscales como que se están agotando, ¿no? En dolarización no puede haber déficit fiscal. Hay que enfrentar eso. En dolarización, la única manera de crecer es atraer dólares. ¿Y de dónde vienen los dólares? De las exportaciones petroleras, no petroleras, de la inversión extranjera directa. Y esa es válida en el Ecuador, de nuevos flujos de capitales del exterior, es decir, de todo lo que tiene que ver con el flujo de dólares de afuera. Entonces, para generar trabajo en dolarización, necesitamos tener ciertas bases fundamentales que sostienen a esa dolarización. Y no son otras que unas cuentas públicas superavitarias, un sistema financiero sólido, abundantes exportaciones, abundante inversión extranjera directa, abundantes flujos de capitales. Esas son las bases de crecer en un sistema dolarizado. Pero la sociedad parecería que no entiende eso. El Ecuador se opone a que vengan dólares de afuera, se opone a la minería. Dice, no explotemos del ITT, no entran dólares. Se opone a la inversión extranjera directa en petróleo, en otros sectores. Se opone a cualquier reforma para traer dólares del exterior. Entonces, esas cosas tienen que prender en la sociedad para entender que el trabajo, la inversión, el progreso, proviene de generar un ambiente adecuado para que fluyan inversiones en el Ecuador, esencialmente internas y externas. No puede el Ecuador pretender vivir de otra manera con una producción de $500 al mes. Imposible. Entonces el norte del Ecuador tiene que ser producir al mes $1,000, $2,000, $3,000. Si el Ecuador creciese al 5% anual durante 15 años, duplicaríamos nuestro ingreso actual por habitante. Pero para crecer a ese nivel necesitamos inversiones internas y externas de por lo menos unos $25,000 millones. ¿Y ahora cuántos son las inversiones extranjeras? Las internas, apenas $15,000 millones. Entonces, el gobierno tiene que sentar las bases en esa dirección, que prenda en la sociedad ecuatoriana la necesidad de invertir para crecer. O sea, eso tiene que ser el ADN del país. El nuevo gobierno es ADN, ¿verdad? Pero el ADN tiene que ese ADN necesario para crecer, para invertir, para estar mejor, tiene que prender en toda la sociedad. Si el Ecuador no termina de comprender que para crecer hay que invertir y generar trabajo, como aquí se ha dicho, generar empresa, arriesgar, las empresas existentes que crezcan más, que se crean otras empresas, pero para todo eso se necesita invertir, e invertir en dolarización. La dolarización tiene una gran ventaja para la estabilidad y para la inversión, que no hay el riesgo de devaluación. Es una gran ventaja de la dolarización y hay que aprovecharla. Entonces hay que fomentar los acuerdos comerciales para traer inversiones, generar el ambiente adecuado para la inversión, ¿sí? Todas las condiciones necesarias. Pero estas bases
este concepto, esta concepción de progreso del país, tiene que sentarla este gobierno. Al menos las bases fundamentales, ¿no? Porque en un año, como se ha dicho, no se puede hacer mucho. Pero sí que prende en la sociedad la necesidad de en democracia, ¿sí?, atraer inversiones para crecer. Eso es fundamental, exportar, atraer inversiones. Y hay que insistir, 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 ¿sí? Entonces el entorno de confianza tiene que existir para caminar en esta dirección. Y es una tarea de todos. Todos en el Ecuador deberíamos ser exportadores, inversores, todos. Y hay que insistir en que la dolarización le exige eso al país. Le exige determinadas condiciones básicas para crecer. Si no ocurre eso, bueno, el país va a continuar sin tener oportunidades para la gente que tenga empleo, que se reduzca la pobreza. Es fundamental, ¿sí?, crecer a tasas elevadas. Y para eso, todos los sectores en el país tienen que estar conscientes de eso. Trabajadores, empresarios, ricos, pobres, indígenas. Entonces, ya sería un inmenso paso de este gobierno que lograra reunir, como decía el doctor Puente, en una mesa a todos, trabajadores, indígenas, empresarios, y encontrar las vías para crecer en el país y atraer dólares. Esa debe ser la tarea del Ecuador, pero la sociedad tiene que tener absoluta claridad de la situación en la que está, porque este es un país, Miguel, como lo hemos repetido muchas veces, un país que exige derechos y tiene multiplicidad de necesidades, y cada necesidad es un derecho. Entonces, derecho al empleo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la plata para la seguridad social, derecho a todo. Pero es una sociedad que no asume las obligaciones para cumplir esos derechos. Vean ustedes en el tema fiscal. Todo el mundo pide plata para educación, para salud, para el seguro social, para pagar las deudas, para todo, para obra pública. Y alguien ha dicho que hay que aportar en la sociedad los dólares para que se cumplan esos derechos. No, nadie. Entonces, la sociedad tiene que también asumir las responsabilidades para cumplir sus derechos y sus demandas en un plano democrático. Ese es el gran cambio que tiene que haber en la sociedad. Si la sociedad no entiende, no comprende, primero la realidad actual, y no termina de comprender los esfuerzos que tiene que hacer para su progreso, bueno, el Ecuador nunca va a progresar, jamás, nunca. Entonces, por allí, en esa dirección, está todo lo que este gobierno tiene que hacer en al menos sentar las bases en estas grandes direcciones, ¿no? Doctor Miguel Ángel Puente, estos temas tan fundamentales de responsabilidad frente al manejo, no solo de la cosa pública, sino de las políticas que inciden en el sector privado, como la generación de empleo, ¿cómo lograr que se pueda involucrar a la ciudadanía? Porque esta es casi una entelequia a la ciudadanía. A veces se convoca y no hay respuestas. Lo más cómodo es escribir desde un chat o en las redes sociales. ¿Cómo involucrar? Hay representaciones. Y esas representaciones a veces no asumen a los sectores. Por ejemplo, con todo el respeto, los gremios de sindicalistas, muy respetables por cierto, no responden a esos casi 5 millones de ecuatorianos que no tienen nada, no tienen pleno empleo, tienen un empleo precario. Y lo que, como decía Jaime Carrera, hay derechos y están consagrados en la Constitución, pero ¿cuáles son las obligaciones? Las obligaciones, como hace 30 años en Japón se hablaba, no solo el pedido
el pliego de peticiones, sino el pliego de ofrecimientos. ¿Qué implica eso? Mejorar la producción, la productividad, y sobre la base de eso, el crecimiento económico, exigir, allí sí exigir mejores salarios e incremento. Aquí no hay eso. ¿Cómo lograr? Yo creo que la representatividad que tiene un grupo, llámese un sindicato, llámese un gremio de un sector determinado, depende de la legitimidad que este grupo tiene. Y esa legitimidad está dada por la confianza que sus representados tienen en esta representación. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que es el momento en el cual, deponiendo posiciones antagónicas, tradicionales, que tienen determinados grupos, tienen que buscar un diálogo más amplio. Es decir, el sindicalismo, si quiere mantenerse en la fotografía de los años 70, está perdido. Estamos en otros momentos, en otras circunstancias. El sindicalismo, como usted decía, Miguel, en vez de buscar solamente el pliego de peticiones, debería también ver cuál es el pliego de obligaciones, de aportes, de contribuciones para el desarrollo de la empresa. Y yo creo que este es el momento en el cual el sindicalismo, que ha vivido varios momentos cambiantes a lo largo de la historia de nuestro país, tiene que asumir un rol histórico, un rol de deponer esas posiciones. Por ejemplo, lo que usted mencionaba al inicio, ciertos grupos de sindicalistas del país están proponiendo en el Consejo Nacional del Salario que el salario sea de $550. Entonces, si partimos de esas posiciones, y yo reitero, no es que yo creo que los trabajadores ecuatorianos no tengan derecho a 550, yo creo que sería ideal. El problema es cómo financiarlo, cómo financiar eso. ¿Cómo exactamente, podamos duplicar los ingresos, pero para duplicar nuestros ingresos, para que no sean 450, sino $900, $1,000 o más el ingreso per cápita, necesitamos precisamente, como usted dice, tener fuentes de financiamiento, necesitamos tener crecimiento económico. Con la situación económica compleja que vivimos ahora, pensar en un salario, una remuneración básica unificada de 550 es una locura, simplemente es una locura. Y por lo tanto, yo creo que es importante que esos sindicatos, esa representación, pueda efectivamente ser sensible a la realidad actual que vive el país, se ponga en las condiciones correctas de demandas que requiere en este momento la situación del país, y pensemos en que efectivamente pues habrá que hacer un ajuste a la remuneración básica unificada, como todos los años lo hacen. Veamos si es que existe el acuerdo, si no será el propio Ministerio de Trabajo el que tendrá que designar eso hasta antes de que termine el presente año. Y entonces, pero esto es un compromiso o una remuneración básica unificada que no va a tener que enfrentarle el actual gobierno, sino que tendrá que enfrentarle al siguiente gobierno, el gobierno del presidente Noboa. Entonces, por lo tanto, reitero, es importante que los distintos actores de la sociedad, los sindicatos, los gremios empresariales, la academia, podamos efectivamente buscar ese tema de consenso. Y hay temas fundamentales. Ejemplo, la seguridad. Yo creo que dejemos por un instante solamente los temas de los cuales defiende cada uno de los sectores. Los sindicatos defienden solamente la estabilidad y alza de remuneraciones y beneficios y esto y lo otro. Dejemos, señores de los sindicatos, de hablar de eso. Pensemos más allá del metro cuadrado que nos corresponde. ¿Y cuál es uno de ellos? La seguridad. En el año 2018, el país tenía efectivamente una tasa de homicidios de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Actualmente, en el 2023, tenemos una tasa de homicidios de 35 homicidios por cada 100,000 habitantes. Si seguimos teniendo esta tasa de homicidios, si seguimos teniendo estos problemas, la vacuna, ¿cómo puede mantenerse la tienda del barrio, la ferretería, la farmacia, que genera 1, 2, 3, 10 o 20 empleos, si tiene que pagar una vacuna, si tiene efectivamente que buscar evadir el tema del secuestro, si tiene que evitar el asalto a la tienda? Entonces, estos son temas que igualmente tienen una incidencia directa en la economía y por lo tanto en la generación de empleo. Con estas tasas de violencia, el país no va a poder crecer económicamente y por lo tanto no se va a poder generar empleo. Entonces, reitero, el tema, lo que debemos poner sobre la mesa no es solamente cuánto va a ser el sueldo el próximo año. Lo que debe discutir el sector sindical y el sector empresarial y el gobierno es cómo vemos un tema de mayor largo plazo. ¿Cómo vamos a apoyar a reducir esta tasa de criminalidad para que podamos salir de estos umbrales de 35 homicidios por cada 100,000 habitantes que nos pone entre los 10 países más peligrosos del mundo? Eso es lo que tenemos, eso es un tema de fondo. El tema que si el salario es 550, 420, 480, es importante, pero no es trascendental, porque simplemente estaremos viendo en el corto plazo y estaremos destinados a un problema
mayor un estallido social que viene en camino. Entonces yo creo que lo que hay que ver es justamente estos problemas de fondo en los cuales va a haber una incidencia en el empleo, obviamente que sí, pero tenemos efectivamente que ampliar la representación. Bien. Y si es que no son lo suficientemente proclives a este cambio, estos sindicatos, estas organizaciones, estos gremios, entonces sus representados tendrán que hacerse escuchar, tendrán efectivamente que generar otros espacios a través de los cuales puedan efectivamente ser escuchados en los temas de fondo que tienen una trascendencia en el mediano y en el largo plazo, y que al final el tema fundamental es que todo esto derive en que aquellas personas, aquellos más de 5 millones de personas que no tienen un empleo, aquellas personas que están en el país tiene una tasa de pobreza del 25% por lado de ingresos. Es en ellos en los que tenemos que pensar. A esas personas hay que darles la oportunidad de que puedan acceder a un empleo, de que puedan acceder a una posibilidad laboral. Pero en cambio acá limitamos esas posibilidades, limitamos la opción de trabajo, limitamos la opción de inversión, limitamos, por ejemplo, la contratación por horas, todas esas cosas que son opciones, las limitamos. Eso es lo que tenemos que cambiar. Es lo que tenemos que cambiar, esa mentalidad exclusivamente de ver en el corto plazo y en defender mis posiciones, mi metro cuadrado, y tenemos que ver en función de la realidad de un país que necesita una intervención importante para fijar lo que va a pasar en las próximas elecciones del 2025. Y hablo de las próximas elecciones porque yo también creo, como decía Julio, esta es una oportunidad, el corto plazo de dar la oportunidad al presidente electo para que pueda hacer lo emergente, lo urgente en este momento, para que pueda ejecutar esos planes que se permita justamente, posiblemente, ya no lo ha anunciado, ser candidato en el 2025, ¿sobre la base de qué? Si alguien quiere una reelección, tiene que haber hecho algo. No puede pensar en una reelección si no ha hecho nada. Y eso es lo que efectivamente creo que puede ser una oportunidad para el actual gobierno de sentar las bases de acción en los temas de emergentes prioritarios para poder efectivamente, pensando siempre en que el beneficiario final de eso sean aquellas personas que hoy por hoy no tienen empleo. Doctor Julio Echeverría, ¿cuáles debieran ser las prioridades en este entorno económico, social, político, de seguridad para dar luces? Y va a ser difícil lograr las aspiraciones que los diferentes sectores tienen. Bueno, hemos dicho que el tema del gobierno es enfrentar una situación aguda de crisis y tomar medidas que sean urgentes, necesarias, factibles de realizar en el corto plazo y al mismo tiempo que estas medidas puedan apuntalar transformaciones estructurales en el mediano y en el largo plazo. Entonces creo que esto es lo fundamental. No nos olvidemos que este es un gobierno que emerge después de una grave crisis. La muerte cruzada significó pues el detener una crisis y un deterioro político que iba a conducirle al país quién sabe en qué dirección. Entonces, el actual gobierno lo que tendría que hacer es dar continuidad al gobierno y por lo tanto este año y medio que tiene debería utilizarlo para cerrar lo que el gobierno venía haciendo, pero lo que pasa es que lo que el gobierno venía haciendo fue, condujo al país a una situación insoportable de crisis. El actual índice de inseguridad por el cual atraviesa el país nos está indicando que hay un modelo económico que no funcionaba. O sea, el modelo del gobierno de Lasso fue un gobierno que apuntó extremadamente a la estabilización de las variables macrofiscales, pero descuidó lo que podría ser una política de inversión que reactive la economía y que genere empleo. Entonces, el desafío ahora es cómo combinar la estabilidad macrofiscal con la reactivación de la economía, cómo generar política activa desde el gobierno que permita que esa economía pueda reactivarse. Y creo que las indicaciones que vienen del resultado electoral apuntan en esa dirección. Se ha hablado mucho de que el resultado de las elecciones refleja la canalización de un voto joven. ¿Qué es este voto joven? ¿A qué apunta? Está apuntando fundamentalmente a conseguir mejores condiciones de empleabilidad, ¿sí? Y a mejorar la capacidad que tenga el país de reactivar su economía mediante procesos económicos endógenos que puedan atraer a la población joven en una lógica de crecimiento y de empleabilidad digna. Entonces,
el gobierno, Noboa ha hecho un planteamiento que es extremadamente interesante. ¿Cómo vincular la educación superior, en general el sistema educativo, con el sistema productivo? Y creo que en esa dirección el gobierno puede dar muchas señales importantes en este año y medio, ¿sí? Señales importantes que deberían presentarse como un efecto de demostración de lo que puede ser ingresar a un modelo de desarrollo alternativo al del modelo neoliberal de ajuste ortodoxo. Y yo creo que ese es el campo que habría que dar. Necesitamos ajustar las variables macrofiscales para generar el entorno óptimo para la inversión, como hablaba Jaime, pero al mismo tiempo necesitamos también una política activa del gobierno que estimule el crecimiento de la economía en una cierta dirección, que estimule el crecimiento de la economía para generar condiciones de empleo. Ahora, ¿cuáles son esa línea? La línea está planteada: vincular el crecimiento del desarrollo humano, esto es, de las capacidades profesionales, con el desarrollo de los procesos productivos. Y allí me parece que está la clave de este cambio de modelo. Pasar desde un neoliberalismo ortodoxo hacia lo que podríamos decir no me gustaría llamar un neoliberalismo popular. Esto es un neoliberalismo que active a las fuerzas sociales en una lógica de crecimiento endógeno que se reproduzca a sí misma y pueda dar señales de que el país puede ingresar en una lógica virtuosa de desarrollo, y no solamente entramparse en un ajuste que va debilitando las fuerzas sociales y que va debilitando la posibilidad de crecimiento de la economía. Entonces necesitamos una visión muy inteligente que al mismo tiempo dé señales de estabilización macrofiscal, que defienda la dolarización como un logro importante de la economía, pero que al mismo tiempo tenga la capacidad de identificar cuáles son los sectores en donde se debe incentivar un crecimiento, vinculando el conocimiento con el aparato productivo. Por lo tanto, la reforma en las universidades es muy importante, la relación de la universidad con la empresa es muy importante, ¿sí?, como mecanismo estructural de definir un nuevo modelo de desarrollo. Y eso lo puede hacer el gobierno en este año y medio. Bien. La revista de Opinión Democracia agradece los aportes, como siempre, del economista Jaime Carrera, del doctor Miguel Ángel Puente y el doctor Julio Echeverría a este análisis de las perspectivas con el nuevo gobierno del presidente electo Daniel Noboa. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, un gusto. Gracias. Un gusto, Miguel, un gusto con todos. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de XFM, Democracia AM y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en XFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy amables, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. ¿Con qué frecuencia te contactan tus clientes? ¿Con qué frecuencia consigues nuevos clientes? ¿Con qué frecuencia tu mensaje llega a tu audiencia objetivo?